Señor, te damos gracias por Te este damos tiempo. gracias, Señor, por este Damos muchas tiempo. gracias por tu Sí, Señor. palabra, tu Amén. espíritu que nos enseña, Amén. Señor. Te pido, Padre, en nombre de Jesús, que podamos enfocarnos en lo que dice tu palabra. Y gracias por este autor y lo que ha escrito. Te pido que esto sea una ayuda para ayudarnos a entender más amplio lo que dice tu palabra. Y gracias, Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús. Y gracias por los hermanos que están con nosotros ahorita y los que vienen. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Bien. unción, tu espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Amen. Bienvenidos los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro La verdadera naturaleza de Dios. Estamos esta semana empezando con capítulo 7. Capítulo 7. Y Frank, ¿quieres leer, por favor? Amén. Dice, la mayoría de nosotros estamos más conscientes de nuestro pecado que de la bondad de Dios. Y desgraciadamente esto se hace más evidente cuando estamos tratando de ministrarle a alguien. Todo lo que Satanás quiere, todo lo que Satanás tiene que hacer es recordarnos alguna falla y decir, el poder de Dios no funcionará para ti porque no has sido suficientemente bueno. Bueno, terminan las comillas, y estamos derrotados. La mayoría de los cristianos inmediatamente coincidirán con el diablo, creyendo que Dios actúa en nuestras vidas en proporción a nuestro comportamiento. En el momento en que aceptan ese pensamiento, están destinados al fracaso, porque su comportamiento nunca será lo suficiente bueno para merecer de parte de Dios las bendiciones del pacto. Cuando me paro enfrente de la gente para ministrar según su manera de ver las cosas, casi siempre la responsabilidad de que de sus necesidades sean cubiertas recae sobre mí. Es fácil que eso pueda abrumar al ministro. De hecho, pensar así es un error de parte de la gente, porque tiene que ser Dios el que sane sus cuerpos y restaure sus matrimonios. Mi comportamiento nunca puede ser tan bueno como para obligar a Dios a que de manera sobrenatural cubra la necesidad de la humanidad. Yo he estado en el ministerio por mucho tiempo y sin embargo, ahorita mismo podría mencionar docenas de personas a las cuales les he predicado de todo corazón y con las que he compartido la palabra de Dios, pero hoy están muertas porque no aprovecharon la verdad que... Déjame darle vuelta aquí a la página. La verdad que yo les presenté. Hay muchas personas a quienes la palabra de Dios pudo haber liberado, pero no la recibieron de corazón. No estoy tratando de profetizar, pero hay personas que leerán este libro y permitirán que lo que he dicho les entre por un oído y les salga por el otro. Esas personas no lo recibirán en sus corazones ni renovarán sus mentes con la verdad de la palabra de Dios y morirán quedándose con su antigua manera de pensar y de creer. No estoy haciendo una declaración negativa, solamente estoy mostrando lo que Marcos 4 dice en la parábola. Cuando el sembrador siembra la palabra, esta cae en diferentes tipos de suelos y no va a echar raíz en algunas personas. Jesucristo dijo en Mateo 11:15, entre comillas, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es verdad que algunas personas no se permiten en efecto a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice en primera de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a pesar de eso, algunas de las personas que le dan esto les permitirán a Satanás que los devore. Esa no es la voluntad de Dios. Y por eso es que cuando yo sé que estoy tratando con las vidas de las personas, o voy a esforzarme para explicar claramente mi punto de vista. Para un ministro, algunas veces la responsabilidad de su actuación de su actuación es muy delicada. Esto ha sido cierto en mi vida propia, o en mi propia vida. Y yo creo que también es cierto para la mayoría de los ministros que he conocido. Al principio empiezas a pensar, entre comillas, oh Dios, tengo, oh Dios, tengo que tener tu unción. Entonces empiezas a ayunar, a orar y a hacer buenas obras. Pero hay una inclinación a hacer esas cosas con esa actitud. Dios, estoy haciendo todas estas cosas y ahora sé que vas a ungirme. Tú puedes empezar a confiar en lo que has hecho en vez de confiar en Dios.
La ironía es que a pesar de lo mucho que has hecho, Satanás puede hacer que te remueva la conciencia en algún área en la que no has sido perfecto. Y eso desmorona tu confianza en que Dios te ayudará. Si tu confianza está en tu propia bondad, Satanás puede derrotarte sistemáticamente. Satanás puede atravesar por tu camino gente que no te cae bien y puede incitaros a que te digan algo que verdaderamente te moleste. Tendrás pensamientos censurables respecto a ellos y justamente después de que Satanás te puso en esa situación te dirá, esto dice Satanás, eres la escoria de la sociedad. ¿Qué te hace pensar que Dios te usará en el ministerio? ¿Qué te hace pensar que Dios te usará a ti para salvar o sanar a alguien? Una pregunta. Cuando empecé en el ministerio, acostumbré a pensar que Dios iba a usarme de acuerdo como me comportaba. Cada vez que veía una falla de cualquier tipo en mí mismo, perdía toda mi fe para orar por la gente. Yo pensaba, oh Dios, ¿cómo podrías usarme? En la mayoría de la gente, y en cuanto a la mayoría de la gente, es probable que todavía piensen de esa manera. Amén. Gracias. Ujú. ¿Algún comentario de esta parte? Una, una contranaturaleza, creo que hay, ¿no? Está la naturaleza de Dios y nosotros nos hemos fraguado espiritualmente en una contranaturaleza. Y la naturaleza de Dios pues es amor y con ello entiendo que con ello pues nos hace merecedores de su bendición en favor. Pero la contranaturaleza en la que nos hemos fraguado, nos hemos movido, nos permite evaluar nuestro comportamiento y fácilmente declinamos, Hola. fácilmente titubeamos. Ujú, Y como dice Andrew, dice que pues somos personas que no enraizamos por esa contranaturaleza pecaminosa, errónea y que no hace efecto el sacrificio de Cristo amoroso en la cruz por nuestra incredulidad. ujú, Eh, yo diría que es una contranaturaleza que que nos llena y necesitamos eh, reposicionarnos ujú. en fe, en fe, yo creo. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo pienso que sí puede suceder, eso estaba en lo que estamos aquí en esa primera parte del libro, como el último párrafo que estaba leyendo, dice, cuando empecé en el ministerio, acostumbraba a pensar que Dios iba a usarme de acuerdo a cómo me comportara. Yo pienso que en cierta manera, ¿verdad? Como que eso siempre está como en inglés dicen, in the back of my mind. Siempre está en tu pensamiento el comportamiento de la persona. Entonces sí nos sucede eso, ¿verdad? Cuando estamos débiles tal vez o apartados del Señor, que a veces estamos y nos sentimos de esa manera, y aunque tú predicas el mejor mensaje que tú sientes que tú has predicado y no hay respuesta de la persona, en verdad, no es el mensaje que tal vez tú diste, pero es el corazón de las personas también. Porque las personas, ellos van a escuchar de acuerdo a lo que Dios les va a poner en sus corazones. Y uno, si se fija en uno mismo, claro que no va a ser no va a ser un buen trabajo porque lo está haciendo no con sinceridad, sino por compromiso, ¿verdad? Vamos a predicar porque me toca predicar a mí. Me siento mal y todo, pero lo voy a predicar. En ocasiones eso nos hace un poquito más débiles y es cuando sí, Satanás nos puede mentir en la mente de que tú no puedes hablar de eso porque tú estás mal en esta área. Que quiero hablar, voy a predicar acerca de disciplina con los hijos. Tú ni siquiera disciplinas a tus hijos. ¿Cómo vas a estar hablando tú de eso? O voy a hablar del matrimonio. No, la relación con tu esposa no está bien. ¿Cómo vas a hablar del matrimonio?
O que yo hablaré de los jóvenes. Si tú no pasas tiempo con tus hijos que son jóvenes, ¿cómo puedes hablar con otros jóvenes? Entonces, eso siempre yo pienso que está en la mente de la persona y es por eso que tenemos que darnos cuenta que la bondad y el amor viene de parte de Dios. Y todo es cuestión de que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos en sus manos para que Dios haga lo que Dios ya tiene planeado hacer. Pero muy cierto todo lo que dice aquí. Sí, ah, puse aquí ahorita, la verdad es la verdad y no cambia de acuerdo a nuestros sentimientos o a nuestro comportamiento. Ujú, ujú, Entonces, sí, o sea, podemos estar predicando la verdad y la verdad es la verdad. Dios va a hablar a través de la verdad porque es la verdad. sí, ¿Verdad? ¿Verdad? Y, sí. y nuestro comportamiento no cambia la verdad. Entonces no debe de cambiar el resultado tampoco, porque es Dios y no es nosotros. En página 116, que es lo que sucede, lo que estábamos hablando, Frank. Tú Ujú, puedes, la última frase del penúltimo párrafo dice, tú puedes empezar a confiar en lo que has hecho en vez de confiar en Dios. ujú, Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. Y luego en dos párrafos más está hablando acerca de lo que dice el enemigo. Quiere devorarnos. Está diciendo, ujú, ¿quién eres tú para estar ahí parado? ¿Quién ujú, eres tú para ir, para estar, como dices tú, tus hijos no andan bien porque estás predicando, tu matrimonio no anda bien porque estás predicando de matrimonio? Pues ujú, no predicamos de acuerdo a nuestro comportamiento, sino predicamos de acuerdo a la verdad de la palabra. Y ujú, muchas veces, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y como dice Neil Anderson, el orgullo es como mal aliento, todo lo tienen menos el que lo tiene. Todo lo huele menos el que tiene. ¿O cómo es? ujú, ujú, Todos lo saben menos tú. ujú, Entonces, así es nuestra vida. Gente puede ver defectos o fallas en cada uno de nosotros, ujú, pero eso no debe de cambiar la palabra de Dios. Y creo que ese es el ujú, punto de lo que está diciendo aquí, la ujú, bondad de Dios en el ministerio. Pero muchas veces titubeamos y no tenemos fe por nuestro comportamiento, porque hicimos algo que no gritamos o nos enojamos o hicimos algo que no va ujú, de acuerdo con la palabra sí. y confiamos en eso más que en la palabra de Dios. Es Amén. muy interesante. Amén. ¿Alguien más? Bienvenido, Pastor Ramón y Zaira. Amén. Vamos a cantar un tema más. No se oye. Got it. Tú no te Bueno, oyes, nosotros sí nos escuchamos. muy bien. Seguimos. Promesas, promesas, promesas. Amén. Este, Suena como que alguien se quiere casar. Esas promesas, güey. eh, Horacio, Yes. ¿quieres leer? Ajá. Promesas, promesas. Al principio de mi ministerio, yo tenía el deseo de ministrar con eficacia. Sin embargo, me sentía totalmente frustrado porque estaba haciendo todas las cosas que acabo de explicar para hacer que Dios me usara. Ujú, Recuerdo una noche en la que me dirigía a un estudio bíblico cuando estaba pastoreando una iglesia en Colorado. Con anticipación
yo había resuelto que iba a ayunar, a orar y a estudiar la palabra todo el día, porque sentía que lo necesitaba. Habían transcurrido varios días desde que había pasado algo de tiempo estudiando la palabra, porque había ocupado todo mi tiempo ministrándole a la gente. Así que había apartado ese día para ayunar, orar y estudiar la palabra. Ese mismo día, muchas personas que querían oración se presentaron a mi casa desde la mañana hasta la noche. Estuve orando, pero no oré de manera personal con Dios. Estuve totalmente enfrascado en la gente todo el día. No estudié la palabra como lo había planeado. No tuve ni un minuto libre para estudiar la palabra. Leí la palabra, pero para otras personas. Un hombre al que le había ministrado para que recibiera al Señor pasó a mi casa y quería invitarme a almorzar. Yo sabía que eso era la voluntad de Dios. Así que salí con él y comí lo doble de lo que normalmente comía, aunque yo había planeado que iba a ayunar, y le hablé de Cristo a ese hombre. Ese día quebranté cada una de las promesas que le había hecho a Dios. Cuando estaba en camino a mi estudio bíblico, era un trayecto de 28 kilómetros. Me estaba sintiendo mal. Yo dije, Dios mío, quebranté todas las promesas que te hice. Entonces Satanás se entrometió y empezó a recordarme las escrituras. Satanás puede citarnos las escrituras como lo hizo con Jesucristo en el desierto. Él empezó a recordarme versículos que dicen cosas como, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, según Eclesiastés 5 y Apocalipsis 21:8. Eclesiastés dice 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y Mentiroso. homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Dale. tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tan, tan, tan. Ujú. Estaba pensando todas esas cosas y me estaba sintiendo tan deprimido que dije, Dios, ¿cómo podrás usarme? ¿Te das cuenta? Yo estaba pensando que Dios solamente iba a usarme de acuerdo a cómo me había comportado. Yo estaba tratando de superar todas mis fallas, así que finalmente empecé a pelear a su misericordia y dije, Dios mío, empecé a apelar a su misericordia y dije, Dios mío, aunque no lo hagas por mí, hazlo por la gente a la que le voy a ministrar. ¿Qué será de esas personas? No permitas que se pierdan de tu unción, solo porque me porté como un inepto todo el día. Después de orar por un rato, finalmente dije, oh Dios, tú hazlo por Jesucristo. Tan pronto como dije eso, el Señor me habló y me dijo, ¿y por quién crees que lo iba a hacer? Interesante. Yo pensaba honestamente que Dios iba a usarme por lo que yo estaba planeando hacer ese día. De repente caí en la cuenta de que Dios nunca me usó por lo que había estado haciendo. Él me usó a pesar de mi comportamiento. Hasta ahora
Dios nunca ha contado con alguien que reúna los requisitos para trabajar para Él. Con la excepción de Jesucristo, cualquiera que obtiene algo de parte de Dios, lo obtiene por su gracia y entender eso me libera. Hoy en día, si Satanás viene a mí y me dice, Andrew, eres la persona más miserable sobre la faz de la tierra, ¿qué te hace pensar que Dios te usará? En vez de discutir con él y de tratar de justificarme a mí mismo, yo le contesto, soy culpable, pero gloria a Dios por Jesucristo. Le hablo a la gente sobre quién es Jesucristo y si necesitan sanidad, oro por ellos en el nombre de Jesús. Serán sanados por lo que Jesucristo es. Ujú. ¿Sabes que he visto una manifestación del poder de Dios desde que cambié mi manera de pensar, que la que vi cuando estaba tratando de ganarla? ¿Esto quiere decir que puedo vivir una vida desordenada y pecaminosa? No, pero no estoy usando mi santidad como el fundamento para establecer mi relación con Dios o para ser usado por Dios o para recibir algo de parte de Dios. Amén. Amén. Comentarios. Cri, 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 cri. Pues sí, hermanos, es efectivo el sacrificio de Cristo y antes de que interviniera yo en la lectura, aparecían en los comentarios, si no lo señalamos, es la culpa. La culpa, fácilmente, como dice Andrew, al inicio, en la naturaleza en la que nos hemos desarrollado, la culpa, y luego el otro aspecto de querer presentar frutos, prematuros, frutos de obra de carne, con la intención de hacer méritos eh, meramente carnales, no son frutos de buen origen. Ujú. Eh, Pues sí, la culpa y pues sabemos que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por culpa y es interesante cómo este hombre se reivindicó sus pensamientos y, y pudo entender o podemos entender que el sacrificio de Cristo es suficiente. Dios ve el sacrificio de Cristo y apelamos a Él y mediante Él pues somos victoriosos para nosotros y para otros también. Ser libres realmente. eh, Mientras vivamos en esta tierra para poder nosotros independizar nuestra manera de pensar, como dijo Esteban, eh, pues es efectiva la palabra de Dios, es verdad la palabra de Dios y a lo mejor de repente no fluye, pero de que fluye, fluye la palabra de Dios, porque al inicio Ujú. dijo, hágase la tierra y fluyó la efectividad del poder de Dios a través de su palabra. Entonces, de que fluye la palabra de Dios, fluye a su debido tiempo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Lo interesante de las promesas es que pues, no nada más hay que tenerlas en cuenta como pensamientos, sino que hay que tomarlas en fe. Cada una de las promesas que están escritas nos pertenece. Y así como hay promesas que debemos de tomar y de agarrar, pues hay otras promesas que debemos de tomar en cuenta como advertencias, como las que acabamos de leer ahorita. Pero lo interesante es tomar el reto en fe de creerlas primero. Ujú. Estas promesas pueden tardar, no sé, este,
Yo en 2002 recibí una promesa que todavía sigo creyendo y confiando que Dios va a cumplir en su tiempo. Ujú, El tiempo no invalida la promesa de Dios que está escrita y no es una promesa solo para mí. Yo creo que tengo algunas de las promesas cuando recibí al Señor de una manera personal, pero también creo que todas las promesas que están escritas en la Biblia me pertenecen. ujú. Pero en fe debo de creerlas, tomarlas y vivirlas, pero no nada más por vivir la experiencia, sino por confiar en que es lo que Dios dijo y es lo que Dios nos da. Ah, ¿verdad? Amén. 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 Sí, creo que este es como una anécdota de lo que vimos en la primera parte, de cuando él experimentó eso, de cuando empezó a confiar en su propio comportamiento, ¿no? Ah, Al final dice, no estoy usando mi santidad como el fundamento para establecer mi relación con Dios o para ser usado por Dios o para recibir algo de parte de Dios. Entonces, habla acerca del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito por lo cual vamos a poder ser usados o recibir o Ujú. tener santidad? No es nuestro comportamiento, es Cristo, Yep. lo que Ujú. hizo Cristo. Muy bien. amén. Seguimos para terminar el capítulo. No, no, no. Pero ya mero, ¿verdad? 20 minutos. Am, Max, ¿quieres leer? ¿Sí? La razón para vivir con santidad. La razón que tengo para vivir una vida santa es que si no lo hago, Satanás hará incursiones en mi vida y no puedo darme el lujo de que Satanás me meta en problemas. Trato de vivir con santidad para defenderme del diablo y para ser un testimonio para la gente. Se lo ofrezco a Dios porque yo sé que a Él le complace cuando me ve actuar como Él quiere que lo haga, pero nunca uso eso como la base de mi relación con Él. Debido a eso, Satanás no puede hacer que mis emociones anden de arriba para abajo de acuerdo a cómo yo me esté portando. Yo encontré el estado de paz en el Señor justamente cuando había fracasado en cuanto a mi comportamiento. Si en este momento alguien necesitara oración, yo no considero si este día he vivido bien o mal. Sé que puedo poner mi mejor esfuerzo cuando oro por la gente y puedo hacer que sanen por medio de lo que Jesús, de lo que es Jesús y no por medio de lo que es Andrew Womack. Gloria a Dios. Amén. Ajá. Algunos de los milagros más grandes de los que he logrado cuando yo estaba en mi peor estado. De hecho, yo creo que eso es lo que Pablo estaba diciendo en 2 de Corintios 12:10. ¿Alguien lo tiene? Dice cuando dijo, Cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debido a que Pablo reconoció su debilidad y a que tenía la verdad de la gracia y la santidad en la perspectiva correcta, cuando él fracasaba en su comportamiento, él podía confiar mucho más en Dios. Cuando he estado haciendo todo bien, tiendo a decir, Dios, tú nada más dame la introducción esta noche y te aseguro que a partir de ahí
yo puedo arreglármela solo porque tengo todo bajo control. Pero cuando he fallado en mi preparación, me inclino a decir, Dios, tienes que ser tú. Y por lo general es cuando Él me usa de la mejor manera, porque he puesto toda mi atención en Él. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer que lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, y lo que no es para hacer lo que es. ¿Sabes cuál es la razón principal por la que Dios hace eso? Es porque la gente es necia, vil o menospreciada ante los ojos del mundo. Aquellos sin talento natural ni habilidad son personas que más confían en Dios. No tienen nada más que en que confiar. La razón por la que Dios no usa con frecuencia a los fuertes es que, en primer lugar, deben empezar a dejar de confiar en ellos mismos. La razón por la que la gente en África recibe santidad con tanta facilidad es que no cuentan con nadie salvo con Jesucristo. No cuentan con medicina moderna ni con una farmacia en la esquina. Si si les da un dolor de cabeza, Jesucristo es su único sanador. Dios no usa mucho si confiamos en nuestras propias capacidades y en nuestro poder. Dios con frecuencia usa provisiones para predicar el evangelio por esa misma razón. Provincianos, ¿qué es eso? Los que iban a ser por ahí, provincia, lugareño. Cuando eres un provinciano de Texas como yo, entonces Oh, sabes que Dios tiene que estar de tu parte, o tus posibilidades son nulas, y hay libertad en eso. Tratando de actuar bajo la ley, hemos hecho exactamente lo contrario de lo que Dios quería. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ver sus bendiciones en nuestro ministerio, pero después de que fracasamos miserablemente, nos damos cuenta de que no lo sabemos y entonces finalmente tendemos a confiar en Jesucristo en vez de confiar en nosotros mismos. ¡Tras, pedradón! Dios, por naturaleza, nunca tuvo el propósito de darnos una lista con todas las cosas que tenemos que hacer. Dios, por naturaleza, nunca tuvo el propósito de apedrear a la gente si recogía leña en el día de reposo. Quizá no hemos estado estudiando en la palabra, pero Dios nos ama aunque nunca más volvamos a abrir una Biblia en nuestras vidas. Por favor, no malinterpreten esto. La unción de Dios no está basada en nuestro comportamiento, pero si ni siquiera abrimos la Biblia. Somos unos tontos porque ahí es donde está la palabra, las palabras de vida. Ahí es donde obtenemos la revelación de su verdadera naturaleza y donde somos liberados. Asiste a la iglesia, pero no lo hagas para que puedas pensar, Dios, he estado asistiendo a la iglesia. ¿Cómo es que no has hecho nada grande en mi vida? No, no asistas a la iglesia porque Dios está pasando lista y está dando puntos o estrellitas doradas cada vez que asistes a una reunión. Tú tienes que asistir a la iglesia para adorar y para escuchar a Dios, para madurar por medio de la relación con otros creyentes y para encontrar el lugar donde Dios quiere que ministres. Asiste a la iglesia porque eso transforma tu vida. Dios no deja de amarte si tú te quedas en casa, pero tú no conocerás el amor de Dios si el compañerismo, sin el compañerismo y la convivencia
y que se da en una iglesia. Aunque no vivamos vidas santas, Dios nos amará igual, pero si no vivimos vidas santas, permitiremos que Satanás realice incursiones en nuestra vida y no vamos a prosperar bajo circunstancias como esas. Gracias. Pues mucho. Algo. Am, ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, aquí en esa lectura que Max estaba haciendo, donde habla acerca, donde dice que Dios con frecuencia usa provincianos para predicar el evangelio. Me estaba acordando, Esteban, yo no sé si tú te acuerdas, una vez que andamos en Mazatlán, ¿te acuerdas cuando llegamos a las colonias que íbamos allá a Mazatlán Ajá. a evangelizar? Cuando estaba leyendo anoche el libro que leí la palabra provincianos y que habla de reunirnos a las iglesias y todo esto, me acordé aquella vez, era una iglesia que está en un cerro ahí alto, esas iglesias bien pobres, las casas eran casas de cartón, toda la comunidad era como casitas de cartón, con fichas esas de la Pepsi Cola, Coca-Cola, que ahí las clavan los cartones esos. Y andábamos tú y yo con un grupo de jóvenes, no recuerdo cuál pues, era tu iglesia, yo creo. Y había una iglesia pequeña, allí en el Montecito, porque de arriba se miraba el agua allá en el océano de Mazatlán, allá abajo, pero nosotros estamos en un cerro. Y esa fue una experiencia que nunca se me olvidó, pero entramos a esa iglesia, y esa iglesia era bien pequeña. Yo creo que había más de 20 personas. El suelo era de pura tierra. Allá estaba un púlpito enfrente, bien angostito, bien chiquito, no sé cuántos metros, pero sí muy... déjenme más. Entonces, llegamos, algunos de los que iban con nuestros grupos, y más bien íbamos a orar. Y estábamos orando en esa casita, y el Espíritu del Señor se sintió tan fuerte allí que cada quien está orando individualmente, pero empezamos como a llorar. A llorar será por el gozo que teníamos de parte de Dios, pero al mismo tiempo la tristeza del pueblo de los alrededores, porque nos decían que esa era una colonia cubierta por drogas, pandillas, alcoholismo y todo eso. Entonces esta iglesia era una iglesia Asamblea de Dios. Esa iglesia era como una torre que brillaba en esa colonia. Y estamos allá adentro y esa iglesia nomás tenía un foco, así colgaba un foco en mero en medio. Y ese foco era todo lo que usaba el pedacito de que era la iglesia. Y yo siempre le decía a la gente, yo nunca había sentido la presencia de Dios tan fuerte como en ese lugar, porque se puede decir, era algo provinciano, ¿no? Algo así, no era iglesias grandes, como acá le dicen mega churches, nada. Y en esa iglesia tan pequeña, no dejábamos de llorar y no dejábamos de orar. Tal vez algo que no se podía ni explicar, pero tenía que ver con el lugar que estábamos. Y fue algo tan hermoso que se sintió, nunca se me va a olvidar en aquellos tiempos de los noventas, al principio de los noventas, que siempre se me quedó por toda la vida. Y porque pues uno aquí en Estados Unidos experimenta iglesias de 3,000, 4,000 personas y eventos, grupos que cantan acá pueden tener un coro de 50 personas y acá está cantando otro grupo de música, otros 15 y están ministrando con cantos como otros 5 o 6. Y yo siempre me acordaba, aquella iglesia, la presencia de Dios fue tan fuerte, nunca se me olvidó, y luego estas iglesias tan grandes que a veces se pierde, para mí pues, yo creo que eso soy yo hablando, que a veces se pierde esa comunicación con Dios debido a todo lo que hay, porque está uno maravillado viendo son artistas, la gente que va en esas iglesias son artistas conocidos que graban discos y toda la cosa. Entonces como que para mí, quitaba un poquito de la presencia o del poder, Un enfoque. sí, el enfoque a lo que va uno, ¿verdad? Porque así como estás hablando, la verdad es la verdad, sí, pero en algunas iglesias esa verdad, no sé si pierden el significado de lo que es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, como que pierden ellos qué es la verdad. Y es un show grande, de iglesias grandes allá en West Covina. Y
Y yo siempre, siempre, hasta el día de hoy, me acuerdo de esa pequeña iglesia allá en aquel monte, en aquella colonia, que nunca se me va a olvidar la presencia de Dios allí, postrados en la tierra, porque no había ni cemento ni nada, pero fue algo tan hermoso, tan real, tan inolvidable, por las cuales las cosas que uno las hace para la gloria de Dios. Y nunca se me olvidó, y yo no sé si tú te acuerdas, yo no sé si tú andas con nosotros esa vez, pero es algo para mí fue maravilloso. Así es que de esta manera ahora Dios, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a la iglesia, a veces mucha gente dice, ah, pues yo no sentí el Espíritu Santo en esta iglesia. El Espíritu no estaba en ti, entonces, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si vamos a la iglesia, no podemos calificar a esta iglesia que sí tiene espíritu, no tiene espíritu, oh, tiene poquito espíritu, no, no tiene nada. No podemos calificar nada de eso de esa manera, sino, ¿cómo estoy yo? Como aquel día en aquella iglesia, yo me sentía, bueno, te voy a poner así, yo me sentía como si me hubiera muerto ese día. Yo hubiera estado en la presencia de Dios, de lo tranquilo, de la paz, del gozo, de la alegría que se sentía estar en ese lugar. Nunca se me olvidó. Amén. Tan, Frank, tan. Dice, a ver, espérame, amado, Frank, yo recuerdo muy bien ese día Ujú, y en esa iglesia bien chiquita con ujú, la tierra en el piso. ujú, Y yo recuerdo que cuando empezamos a hacer nuestros dramas y todo eso, ujú, yo fui impactado tanto que tuve que volver a entrar a esa iglesia y me ujú, incliné en el altar y ujú, creo que lloré tan ujú, fuerte por el impacto que sentí. Y yo ujú, recuerdo hablando contigo cuando estuvimos platicando con las personas, invitándolos y todo eso. No ujú, sé si fue el siguiente día, pero me ujú, acuerdo que llamaban a ese lugar la ampliación, ujú. como todavía no tenía un lugar, un nombre, pero me Ajá, acuerdo que estaba en un monte sí. y le llamaban la ampliación. Amén. Y recuerdo ese día, ese tiempo en ese viaje, Sí. recuerdo diciéndote, no sé si tú te acuerdas, que sentí el llamado de ser un pastor, específicamente ser un Mm, pastor aquí en México. ajá, amén. Y Ajá, porque mi llamado fue antes, cuando tenía 16 años. Creo sí. que fue antes de conocerte, un año Ujú, antes o algo así. sí, sí, Pero me acuerdo que ese tiempo fue un tiempo muy, muy especial, está bien sí, marcado en mi mente, sí. A mí nunca como se me olvidó. algo bien Ya. fuerte. Y me acuerdo, no sabía que recordabas ese tiempo, Sí, pero sí, está sí. interesante. Cuando estaba leyendo tus Amado, pasajes, me acordé. Cuando estaba leyendo esta noche, me acordé exactamente ese lugar. Era ajá, tremendo, tremendo. sí. Amado, disculpa. sí, no, no está bien. Estoy entendiendo muchas cosas. Ahorita estoy recordando, el transcurso de mi caminar con Cristo Jesús. Y quiero leer Colosenses capítulo 3 versículo 2. Dice, poned las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ajá. Y, Amén. y yo he mirado que varias personas se han ido ahí de la iglesia con nosotros por cómo está la estructura, pues. Ujú, Vienen de otras iglesias de Tepi donde tienen un sonidón y luego tiene una pantallota y más de 100 personas, ¿ya? Y llegan con nosotros y duran 2, 3 semanas y se retiran porque ujú. se les hace muy poca cosa, ¿verdad? Y después me doy cuenta por comentarios de eso. Digo, pues gloria a Dios, pues no, no era de nosotros, ni modo, ¿verdad? Y me hace recordar este comentario que estaba haciendo Pastor Fran cuando nosotros iniciamos en Paramita a predicar en casas. Ujú. Nos salíamos al patio, es tierra, abajo de los árboles, y me estoy recordando que había milagros, había sanidades en ese lugar. Amén. Sí. Y yo recuerdo que un anciano, ya lo había contado aquí, venía de su iglesia, es apostólico, pero era conocido y iba por una calle. Ujú, Nosotros estábamos adentro de la casa esa, pero en el corral, ujú, y ujú. dice que sintió tanta la presencia de Dios que se dio vuelta para ver qué estaba pasando y nos vio a nosotros, 4, 5, 6 personas ahí, estudiando la palabra de Dios, alabando a Cristo. Un Ah. amigo de, ¿qué será? Unos 80 y tantos años, llegó y se puso en el cerco y nos pidió de favor que si podría entrar.
Entonces, pues, mire, dele vuelta por la puerta, no, por aquí mero, y se brincó el cerco el amigo, ¿verdad? Y ya le ayudé y lo encaminé. Le digo, oiga, ¿y por qué vino? Allá afuera se siente la presencia de Dios bien bonito, por eso me di la vuelta, ¿verdad? Y sí, Amén. otro lugar también, me acuerdo aquí en Rosa Morada, estábamos en una célula, habíamos como unos 6, 7 personas, y ahorita la casa ya está abandonada, la dueña era una anciana, ya murió, y yo recuerdo que estábamos ahí, cuando estábamos orando por sanidad, oramos por una muchacha, entonces a mí Dios me reveló que tenía un bebé en las manos, y a otra hermana le reveló en ese momento amamantando al bebé. Mm, Y dijo ella, pues yo no estoy embarazada. Y nosotros dijimos, bueno, pues lo que Dios nos reveló. ¿Ah? ujú, Y se fue a uno con la dudilla y esto y reprendiendo uno. Pues el enemigo ya ves cómo está actuando ahorita, como estaba viendo el libro. Y resulta ujú. que estaba embarazada la muchacha. Ah. Y le dijimos Amén. qué era, y era, le digo, va a ser una niña. Mm, Y cuando iba con el ginecólogo le decía que no se miraba bien, pues, ¿eh? Y al final le dijeron que iba a ser niño, ya tenía un niño. Entonces fue el esposo y me reclamó. Y me dijo, no, hermano, dijo que iba a ser niño. Mira, yo no sé, reclámale a Dios. Dios me reveló que iba a ser una niña. Y le dije yo, cuando para la mujer, que sea yo el primero que me hables, por favor. No, ujú. pues nació la bebé y me habla por teléfono llorando el brother. Me dice, hermano, fue niña, fue niña, fue niña. Y es una Amén. niñota que tiene, pero Amén. sí es cierto, o sea, Sí. nos desenfocamos, ¿va? No tenemos un buen sonido, a lo mejor un púlpito más o menos, y, o sea, siempre, o sea, pues no, aquí estoy Sí. viendo, pues, ya, y conforme lo que Ando está diciendo es cierto, o sea, nos Ujú. desenfocamos, no es que sea malo lo material, la cuestión que no nos absorba, que no nos distraiga del propósito. Amén. 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 Gracias, amado. Y gracias, Frank. Amén. Ya son las 7 aquí. ah, Ay, y joder. tenemos que terminar para que podamos ir a nuestros trabajos. Amén. Amén. Ah, amado, ¿puedes terminar con la oración, por favor? Amén. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Sí, Señor, por este Señor. tiempo. Amén, Padre. Gracias, Señor, porque cada día, en cada tema, Sí, Señor. tú nos revelas cosas o nos hace acordar o nos alumbras más, Señor. Hoy puedo ver la santidad, Señor, y no caer en las tentaciones ya, porque ya soy santo, Padre Celestial. Y gracias, Padre, porque nos has ayudado hasta el día de ahora, Señor, a guardarnos de toda tentación, de todo mal, Señor. Gracias por mis hermanos que los tienes firme a cada uno de ellos, pero también te pido por aquellos que no pudieron estar. Sé que les bendigas ahí donde están ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el internet, Señor, que no se fue. Y Amén. gracias por cada uno de nosotros, Señor, y que tú sí, Espíritu Santo, nos siga revelando cada día más de tu palabra y alumbrando Amén. para poder disfrutar de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.